Hola amigos y hermanos, bienvenidos a otro día más de lectura bíblica. Muchas gracias por estar aquí. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Flor. El día de hoy vamos a continuar con nuestra lectura en el libro de Ezequiel. Vamos a estar leyendo los capítulos 40, 41 y el capítulo 42. Nuevamente les doy las gracias a cada uno de ustedes por estar aquí acompañándome en este tiempo tan especial. Gracias por tener ese deseo de leer la palabra del Señor, de querer aprender un poquito más. Y como siempre, vamos a iniciar con una oración. Padre, venimos una vez más a tu presencia, Señor, a darte la honra y la gloria que tú te mereces, Padre, por todo lo que haces en nuestras vidas. Damos gracias porque nos has despertado, Padre, porque nos permites estar aquí, Señor, leyendo tu palabra, escuchando tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, como siempre, que tú tomes el control de este tiempo de lectura, que seas tú dirigiéndonos, Padre, que seas tú abriendo nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos recibir lo que estamos a punto de leer, Señor, para que tenga un impacto en nuestras vidas y en las vidas de las personas que nos rodean, Señor. Te pido en especial, Padre, por aquellas personas que en estos momentos se encuentran apartadas o apartados de ti, de tu presencia, Señor, que se han alejado de ti, Señor, por algún motivo, que tal vez se han apartado, Padre, porque están molestos, porque están desanimados. Sea cual sea la razón, Padre, yo te pido que tú obres en el corazón de aquellos que se han apartado de tu presencia, Padre, que se han apartado de la iglesia. Te pido que tú les ayudes a ver, Señor, su necesidad de ti, Padre. Que les ayudes a ver que sin ti no somos nada, Padre, que apartados de ti nada podemos hacer. Te pido que por favor, Padre, tengas misericordia sobre la vida de estas personas que se han apartado de ti, Padre. Te pido que les dirijas y que les ayudes a ver el camino de regreso hacia ti, Padre. Te pido, Señor, que bendigas como siempre a cada una de las personas que vienen aquí con un corazón abierto, con un corazón dispuesto a aprender, a escuchar de tu palabra, Señor. Te pido que tú los dirijas por el camino que los conduce hacia la salvación, Padre. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 40. Visión del templo futuro. El día 10 del mes, que es el día de Año Nuevo, el Señor puso su mano sobre mí, y en una visión me trasladó a la tierra de Israel. Ya iban a cumplirse 25 años desde que habíamos sido llevados a Babilonia, y 14 años desde la toma de Jerusalén. En tierra de Israel, el Señor me puso sobre un monte muy alto, y desde allí vi hacia el sur una serie de edificios que parecían una ciudad. El Señor me llevó allá y vi un hombre que parecía de bronce. Estaba de pie a la puerta y tenía en la mano una cinta de lino y una regla para medir. Y aquel hombre me dijo: Mira bien y escucha con cuidado. Pon mucha atención a todo lo que te voy a mostrar, pues Dios te ha traído aquí para que yo te lo muestre. Luego comunica al pueblo de Israel todo lo que veas. La puerta oriental. Por fuera del templo había una muralla que lo rodeaba. La regla que el hombre tenía en la mano medía 3 metros. Entonces midió el muro, y éste tenía 3 metros de ancho y 3 de alto. Luego se fue a la entrada que daba al oriente, subió los escalones y midió el umbral de la puerta, el cual tenía 3 metros de ancho. Las celdas que había a cada lado de la entrada medían cada una 3 metros de largo por 3 de ancho, y entre celda y celda había una distancia de 2,5 metros. Luego estaba la puerta que daba al vestíbulo, el cual miraba hacia el templo. El umbral de esta puerta tenía 3 metros de ancho. El hombre midió el vestíbulo que daba entrada al templo, y el vestíbulo medía 4 metros. Había 2 pilastras
de 1 metro de grueso. En cada lado de la entrada oriental había 3 celdas, todas del mismo tamaño, y las pilastras que había a cada lado eran también del mismo tamaño. Luego el hombre midió la puerta de entrada. Tenía 5 metros de ancho y la entrada 6,5 metros. Delante de cada celda había un pequeño muro que tenía medio metro de ancho por cada lado. Cada celda medía 3 metros de ancho por 3 de largo. Luego midió el ancho total de la entrada, desde el fondo de una celda hasta el fondo de la celda de enfrente, pasando de una puerta a la puerta de enfrente, y medía 12,5 metros. Luego midió el vestíbulo, 10 metros. El edificio de entrada daba por todos lados al atrio. El largo total, desde la parte exterior de la puerta hasta la parte interior del vestíbulo, era de 25 metros. Las celdas, lo mismo que sus pilastras, tenían ventanas con rejas por dentro y alrededor del edificio de entrada. Igualmente, el vestíbulo tenía ventanas alrededor, por la parte de adentro. En las pilastras había grabados de palmeras. El atrio exterior. El hombre me llevó después al atrio exterior. El atrio tenía un empedrado a su alrededor, y 30 cuartos daban a él. Este empedrado, que era el más bajo, se extendía por los costados de los edificios de entrada, y su ancho era igual al largo de estos. El hombre midió la distancia que había desde el frente de la puerta de abajo hasta la parte de afuera de la puerta interior, y era de 50 metros. La puerta norte. También había una entrada que daba al norte del atrio exterior. El hombre la midió a lo largo y a lo ancho. Tenía también 3 celdas a cada lado y pilastras y vestíbulo de medidas iguales a las de la entrada oriental, es decir, de 25 metros de largo por 12,5 metros de ancho. El vestíbulo, las ventanas y las palmeras eran del mismo tamaño que los de la entrada oriental. Aquí también se subía por una escalinata de 7 escalones y el vestíbulo quedaba por la parte de adentro. Tanto al oriente como al norte, frente a la entrada exterior, había otra entrada que conducía al atrio interior. El hombre midió la distancia entre las 2 entradas y era de 50 metros. La puerta sur. Luego el hombre me llevó al sur, donde había una entrada, y midió las pilastras y el vestíbulo, que medían lo mismo que las otras. El edificio de entrada, con su vestíbulo, tenía ventanas alrededor, como los otros. Medía en total 25 metros de largo por 12,5 de ancho. Tenía también una escalinata de 7 escalones, y el vestíbulo quedaba también en la parte interior. Las pilastras tenían también grabados de palmeras, una de cada lado. El atrio interior tenía también una puerta que daba hacia el sur. El hombre midió la distancia entre las 2 puertas del lado sur y era de 50 metros. El atrio interior, la puerta sur. Luego me llevó por la entrada sur hacia el atrio interior. Midió la puerta del sur y tenía las mismas medidas de las puertas anteriores. Sus celdas, vestíbulo y pilastras eran del mismo tamaño que los otros. El edificio de entrada, con su vestíbulo, también tenía ventanas alrededor y medía en total 25 metros de largo por 12,5 de ancho. El vestíbulo daba hacia el atrio exterior. Las pilastras tenían grabados de palmeras. A esta puerta se subía por una escalinata de 8 escalones. El atrio interior, la puerta oriental. Enseguida me llevó al atrio interior por el lado de oriente y midió la entrada, la cual medía lo mismo que las otras.
Sus celdas, pilastras y vestíbulo eran también de iguales medidas que los otros. El edificio de entrada con su vestíbulo tenía ventanas alrededor y medía 25 metros de largo por 12,5 de ancho. El vestíbulo daba hacia el atrio exterior. Las pilastras tenían grabados de palmeras a cada lado. A esta puerta se subía por una escalinata de 8 escalones. El atrio interior, la puerta norte. Luego aquel hombre me llevó a la entrada que daba al norte, y midió la entrada, la cual medía lo mismo que las otras, y tenía también celdas, pilastras, vestíbulo y ventanas alrededor. El edificio de entrada medía 25 metros de largo por 12,5 de ancho. El vestíbulo daba hacia el atrio exterior. Las pilastras tenían grabados de palmeras a cada lado. A esta puerta se subía por una escalinata de 8 escalones. Edificios junto a la puerta norte. Había también un cuarto que se comunicaba con el vestíbulo de la entrada. Allí era donde se lavaba a los animales para el holocausto. En el vestíbulo de la entrada había 4 mesas, 2 a cada lado, sobre las que se mataban a los animales para el holocausto y para los sacrificios por el pecado o por la culpa. Fuera del vestíbulo de la entrada norte había también 2 mesas a cada lado, de manera que había 4 mesas dentro y 4 mesas fuera del edificio de entrada. 8 mesas en total. Sobre ellas se mataba a los animales. Las 4 mesas para los animales que se quemaban eran de piedra de cantera. Medían 75 centímetros de largo por 75 centímetros de ancho y 50 centímetros de alto, y sobre ellas se colocaba la carne de las ofrendas. Por la parte interior del cuarto, a todo su alrededor, había un borde de 6 centímetros de ancho, sobre el que se colocaban la ofrenda de harina y los utensilios necesarios para matar los animales del holocausto. En el atrio interior, fuera de las puertas interiores, había 2 cuartos, uno junto a la puerta interior norte, mirando hacia el sur, y otro junto a la puerta interior sur, mirando hacia el norte. El hombre me dijo: el cuarto que mira hacia el sur es para los sacerdotes que prestan servicio en el templo, y el cuarto que mira hacia el norte es para los sacerdotes que prestan servicio en el altar. Son descendientes de Sadoc, y son los únicos levitas que pueden acercarse al Señor para servirle. El atrio interior y el templo. El hombre midió después el atrio interior, que era un cuadrado de 50 metros por lado. El altar estaba delante del templo. El hombre me llevó al vestíbulo del templo y midió las pilastras del vestíbulo. Cada una tenía 2,5 metros de grueso. La puerta tenía 7 metros de ancho, y los soportes de la puerta del vestíbulo medían 1,5 metros de ancho cada uno. El vestíbulo medía 10 metros de ancho por 6 de profundidad, y se subía a él por una escalinata de 10 escalones. Junto a cada pilastra había una columna. Capítulo 41. Enseguida el hombre me llevó al interior mismo del templo y midió las pilastras. Ambas tenían 3 metros de grueso. La puerta tenía 5 metros de ancho. Sus soportes medían 2,5 metros de ancho cada uno. Luego midió la sala central y tenía 20 metros de largo por 10 de ancho. Después fue a la sala del fondo y midió las pilastras de la entrada, y cada una tenía 1 metro de grueso. La entrada tenía 3 metros de ancho, y las pilastras de cada lado medían 3,5 metros de grueso. Luego midió la sala del fondo, y medía 10 metros por lado. Entonces me dijo: este es el lugar santísimo. Las celdas construidas junto al muro. Luego el hombre midió la pared exterior del templo
y tenía 3 metros de grueso. Alrededor del templo y unidas al mismo había celdas de 2 metros de profundidad. Estas celdas estaban una sobre otra, formando 3 pisos, y en cada piso había 30 celdas. El muro del templo era más estrecho en cada piso, y sobre estos entrantes se apoyaban las vigas de las celdas, de modo que no quedaban empotradas en el muro. Por fuera de las celdas que rodeaban el templo había una rampa que llegaba hasta la parte de arriba, y así se podía subir desde la planta baja al piso intermedio y al de arriba. Yo vi que por todos lados el templo estaba sobre una base elevada, sobre la cual también estaban construidas las celdas. Esta base tenía una altura de 3 metros. La pared exterior de las celdas tenía 2 metros y medio de grueso, y alrededor de todo el templo, entre las celdas que rodeaban el templo y los cuartos de los sacerdotes, había un espacio libre de 10 metros de ancho. Las celdas se comunicaban con el espacio libre por medio de una puerta hacia el norte y otra hacia el sur. El espacio libre tenía a todo lo largo un muro de 2 metros y medio de grueso. El edificio del oeste. Por el oeste, mirando hacia el patio cerrado, había un edificio que medía 35 metros de ancho por 45 de largo, con un muro de 2 metros y medio de grueso. Medidas totales del templo. El hombre midió el templo y tenía en total 50 metros de largo. El ancho del patio cerrado, más el edificio y sus muros, también era de 50 metros. La fachada del templo, más la puerta del patio cerrado, que daba al oriente, medía 50 metros. Luego midió el largo del edificio que quedaba detrás del templo, frente al patio cerrado, más los muros de cada lado, y era de 50 metros. Detalles del templo. Las alas interiores del templo y el vestíbulo estaban recubiertos de madera. Las ventanas enrejadas y los marcos que había alrededor estaban recubiertos de madera por los 3 lados. El espacio comprendido entre el piso y las ventanas y la parte superior de la puerta también estaban recubiertos. Las paredes del templo, por dentro y por fuera, estaban cubiertas de grabados alternados de seres alados y palmeras. Cada ser alado tenía 2 caras. De un lado, una cara de hombre miraba a una palmera, y del otro, una cara de león miraba a otra palmera. Así, alrededor de todo el templo había grabados de seres alados y palmeras, desde el piso hasta la parte superior de las puertas. En la pared de la sala central, el marco de la puerta tenía los postes cuadrados. El altar de madera. Frente a la entrada del lugar santísimo había algo que parecía un altar de madera, que medía 1 metro por lado y 1,5 metros de alto. Tenía esquinas y la base y sus lados eran de madera. El hombre me dijo: «Esta es la mesa que está delante del Señor». Las puertas. Tanto la sala central como el lugar santísimo tenían puertas dobles. Cada puerta tenía 2 hojas que se abrían hacia la pared. Las puertas de la sala central tenían grabados de seres alados y palmeras, iguales a los que había en los muros. En la fachada del vestíbulo, por la parte de afuera, había una verja de madera. A cada lado del vestíbulo había ventanas enrejadas y grabados de palmeras. Las celdas unidas al templo también tenían verjas. Capítulo 42. Los edificios junto al templo. El hombre me sacó después al atrio exterior, hacia el norte, y me hizo entrar en el conjunto de cuartos que quedaba al norte, frente al patio cerrado y al edificio detrás del templo. Este conjunto medía 50 metros de largo por el lado norte y 25 metros de ancho. Por un lado daba al patio interior,
que tenía 10 metros de ancho y por el otro lado daba al empedrado del atrio exterior. Tenía 3 pisos, cada uno de ellos más centrado que el de abajo. Frente a los cuartos había un pasillo de 5 metros de ancho y 50 de largo, que conducía al interior. Las puertas de los cuartos daban al norte. Los cuartos del piso superior eran más cortos que los del piso intermedio y los de la planta baja, pues cada piso era más centrado que el de abajo. Estos cuartos estaban dispuestos en 3 pisos, pero no tenían columnas como los cuartos del atrio, sino que los cuartos del piso superior quedaban más centrados que los del medio y los del inferior. La serie de cuartos del atrio exterior tenía una extensión de 25 metros. Por todo el frente de los cuartos corría un muro de 25 metros de largo, que daba al atrio exterior. En total, el pasillo medía 50 metros. Al piso inferior de estas habitaciones se entraba por el atrio exterior, es decir, por el oriente, por el lugar a donde llegaba el muro del atrio exterior. Hacia el sur, frente al patio cerrado y al edificio del occidente del templo, había también cuartos, de igual forma e iguales medidas, y dispuestos de la misma manera, con entradas y salidas, como las de los cuartos del lado norte, y con un pasillo frente a ellos. Para llegar hasta los cuartos del lado sur había una puerta en donde comenzaba el pasillo que estaba frente al muro de protección, entrando por el oriente. El hombre me dijo: tanto los cuartos del norte como los del sur, que están frente al patio cerrado, son cuartos sagrados. Los sacerdotes que se acercan al Señor comen allí las ofrendas más sagradas. Allí también colocan ellos ofrendas tan sagradas como son la ofrenda de cereales, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa, pues es un lugar sagrado. Una vez que los sacerdotes han entrado en el templo, no deben ya salir al atrio exterior sin antes dejar ahí la ropa con que estaban haciendo los servicios, porque esa ropa es sagrada. Para salir a donde está el pueblo deben ponerse otra ropa. Medidas del área del templo. Cuando el hombre terminó de medir el terreno interior del templo, me llevó afuera por la puerta oriental y se puso a medir el terreno exterior del mismo. Tomó la regla de medir y midió el lado este, 250 metros. Luego midió el lado norte y también medía 250 metros. Luego el lado sur, 250 metros. Y finalmente el lado oeste, otros 250 metros. Por los 4 lados tomó las medidas. El terreno del templo tenía a su alrededor un muro de 250 metros por lado, que separaba lo sagrado de lo profano.